Y vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a continuar con nuestra serie acerca de los profetas hablaron, y vamos al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 1, verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Amén, hermanos. La palabra del Señor que vino a Miqueas, dice la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias en esta tarde porque nos permite, en esta mañana, Señor, nos permites abrir una vez más tu palabra. Te pedimos, Señor, nos bendigas con ella, Señor, que tu gracia y tu amor sea en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, danos el ánimo siempre que necesitamos, Señor, para continuar adelante viviendo para ti, Señor. Danos la fuerza siempre, la visión, Señor. Que tu gracia y tu amor, Señor, sea con nosotros, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, siempre nos ayude y nos dé fuerza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. También está aquí Alma, la hija de nuestro hermano Alberto. Alma, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí una vez más. Bienvenido una vez más. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra serie. En esta mañana, el tema de esta mañana es política y religión sin Dios. Política y religión sin Dios. Y vamos a hablar acerca y a través del profeta Miqueas, verá que este hombre, hermano, verá como todos estos profetas menores, como se les llama, profetizó en el área sur, o sea, hacia la parte de Jerusalén. Y hermano, aunque poco sabemos de él, como hemos estado diciendo, poco sabemos de la vida de este hombre, y en realidad varios profetas no se sabe casi absolutamente nada, pero sus enseñanzas quedaron plasmadas y grabadas, hermano, para que nosotros, la iglesia del tiempo de hoy, podamos aprender a través de ella, ¿sí? Siempre la palabra de Dios es aplicativa. Memorices esa palabra, aplicativa. Significa que la palabra de Dios es para nuestras vidas. Escúcheme, la vida cambia, se cambia y se transforma cuando el hombre obedece y pone por obra el mandamiento de Dios. Si usted lee y no aplica la palabra de Dios a su vida, usted puede pasar 200 años dentro de una iglesia y seguir siendo la misma persona. Usted simplemente practica una religión más, ¿sí? Entre ser un cristiano que no practica la Biblia, a ser un testigo de Jehová, a ser un mormón o a ser un católico, es lo mismo. No vivir la Biblia, no practicar la Biblia, es igual que cualquier religión del mundo. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, quiere cambiar de vida, quiere cambiar el entorno de su vida, más que nada quiere cambiar el corazón que está en usted, quiere que su corazón, su alma cambie. Para eso hay que poner la Biblia, hermano, por obra en nuestros corazones, por obra en nuestras vidas. Cuando obedecemos al Señor de esa manera, Dios empieza, hermano, a hacer una transformación en nuestra vida y en nuestra alma. Por eso, aunque estos libros, perdón, hermano, a veces amanece uno mormado. Estos libros tienen más de casi 2.600, 2.700 años, hermanos. Pero aún así tienen un consejo práctico para nuestra vida el día de hoy, en el 2018. ¿Usted se imagina cuando Miqueas estaba escribiendo? ¿Usted cree que él nos conocía? ¿O él pensaba en nosotros? Mas sin en cambio, lo que Dios escribió a través de este hombre, Dios lo pensó para la eternidad, para nuestras vidas. Así es que si el hombre busca un cambio en su alma, en su ser, necesita creerle a Dios que este libro es su palabra, y que cuando el hombre obedece este libro, hay una transformación en su vida y en su alma. Vamos a primer lugar. En primer lugar, Dios pone juicio sobre el pueblo, hermanos. Dios pone juicio sobre el pueblo. Ahí mismo, Miqueas capítulo 1, versos 2 y 4 dice: oír, pueblos todos. Está atento, estén atentos, pongan atención, dice. Tierra y cuanto en ti hay,
Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cara delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. En primer lugar, hermanos, en primer lugar, Dios llama la atención cómo Él tratará con el pecado de la tierra, iglesia. Cómo el Señor tratará con el pecador al final del tiempo, al final de las edades. ¿Usted ha leído el final de la historia? ¿Ha leído el final de eso? ¿Usted sabe que la Biblia, el cristianismo, es el único libro que nos enseña el principio y el final de la historia? Cuando el hombre dice, es que no sé qué pasará, es porque estás ignorando lo que la Biblia dice. Pero la Biblia nos da un final exacto. Los que creen en Cristo tienen vida eterna, y los que no creen en Jesús les espera un lago de fuego por la eternidad. Eso es un final ya dicho. Y Dios llama a las naciones. En primer lugar, Dios llama a los pueblos, a las naciones, y le dice, vengan y hagan cuentas conmigo. ¿Para qué? Para que no descienda en ira sobre ustedes. Porque de hecho Dios es misericordioso, ¿sí o no, hermanos? ¿Sabes cómo se manifiesta la misericordia de Dios? No dándote dinero, es más, ni sanándote. Tú no puedes decir que Dios es bueno porque te sana, o Dios es bueno porque te saca de tus problemas económicos. No. ¿Sabes cómo Dios es bueno? ¿Sabes cómo Dios es bueno? Esperando a que te arrepientas. Esperando a que vengas a la cruz de su Hijo Jesús, a que vengas a los pies de la cruz y realmente te rindas y dejes de vivir una vida cristiana de hipocresía. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios. Que dejes toda necedad y que vengas a los pies de Cristo. Eso es la misericordia de Dios. Y dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, derretiré. En el verso 4. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera, pero delante del fuego. ¿Usted ha visto cómo se derrite la cera? Imagínese las naciones. Imagínese la humanidad cuando estén frente a Dios. Cuando estén frente al Señor, se derretirán, dice la Escritura. Se volverán, hermano, en nada. En segundo lugar, vamos adelante, castigados por su idolatría y confianza en dioses. Dice ahí mismo, el capítulo 1, verso 7, dice, y todas sus estatuas, ¿serán qué? Y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. ¿Usted sabe lo que significa esto? Allá en el capítulo 23 de Deuteronomio, Dios prohibía a las prostitutas que habitaran dentro del pueblo de Dios. Una mujer que era encontrada como practicando la prostitución dentro del pueblo judío por costumbre o porque había aprendido de las falsas religiones, del paganismo, esa mujer tenía que ser apedreada, muerta, ejecutada inmediatamente. Dios no permitía la prostitución dentro de su pueblo. Pero usted sabe que las naciones vecinas de Israel, ellas usaban prostitutas para hacer sus cultos religiosos a sus dioses. Y lógicamente esas prostitutas cobraban por sus cultos a sus dioses. Y entonces lo que Dios les dice, sus ídolos, sus estatuas fueron hechos con lo que ganaban esas prostitutas. Por lo tanto, toda esa inmundicia volverá a su maldad. Hermanos, ¿quieres que te diga que hay algo que Dios aborrece profundamente? Es que tú le pidas a una imagen de yeso, de oro, de cartón, de palo o de lo que sea. Si hay algo que aborrece Dios, es que tú le pidas a un ídolo, a una estatua. Por eso dice la Biblia que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí sabes eso? No lo van a heredar. No entrarán a la gloria de Dios.
Sus ídolos serán quemados. Dios aborrece la idolatría, siempre la ha aborrecido, siempre. Siempre Dios ha tenido aversión en contra de que el ser humano le pida a una estatua. ¿Y dónde comenzó todo eso? Comenzando allá en el siglo tercero, cuarto, todo eso empezó a formarse. ¿Sabe por qué? Porque entonces los templos, cuando estaban vacíos, las sinagogas, los lugares de adoración estaban vacíos, lo que se conocía en el principio de la iglesia católica romana. ¿Sabe lo que empezó a pensar ellos? Dijeron, no, tenemos que ponerle imágenes a la gente para que la gente se inspire a través de esas imágenes y le pida así a Dios. En otras palabras, comenzó supuestamente como la inspiración religiosa para que el hombre le pudiera pedir a Dios. Pero ignoraron y tiraron a la basura un mandamiento estricto de parte de Dios que dijo: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás nada. No te inclinarás a ellas. No las honrarás. No les pedirás nada. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que te saqué con mano poderosa de Egipto. Amén. La idolatría será castigada. Los idólatras recibirán su pago. Continuamos. Castigados por la rebelión contra Dios. Castigados contra la rebelión contra Dios. Dice el verso 13 del capítulo 1, dice: uncir al carro. Uncir significa prepárenlo. Dice: bestias veloces son moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado, y a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Hermano, cuando Israel salía a la guerra, ellos siempre consultaban a Dios. De hecho, no salían a la guerra si antes recibieron una confirmación de Dios. El general, el capitán, el rey, antes de ir a la guerra, iba al profeta y le preguntaba: ¿qué tengo que hacer? Y el profeta, Dios a través del profeta le decía: sal, ciertamente entregaré a esos pueblos en tus manos. O cuando le decía el Señor: no vayas, porque vas a caer. En una ocasión, cuando Josué acababa de conquistar Jericó, fíjese, lo conquistaron a base de gritos. Más sin en cambio, en la próxima rebelión, ellos fueron a una ciudad pequeñita. ¿Y qué hicieron en esa ciudad pequeñita? Los persiguió hasta matarlos a todos, hermanos. Quedaron avergonzados. ¿Sabe por qué? Por no consultar al Señor. El pueblo de Dios se había rebelado. La gente sufre de rebeldía. Se rebelan contra Dios. Se rebelan sin causa. No tienen causa para rebelarse. La rebelión no es buena. La rebelión, dice la Escritura, escúchame, para que se te grabe bien aquí en la mente, en tu corazón, escúchame. Dice la Biblia que el que practica la rebelión es igual que un hechicero, es igual que un adivino. ¿Tú sabes lo que significa ser adivino y hechicero? ¿Sabes lo que significa eso? Quien practica la rebelión es igual que un hechicero. Por eso, desde un principio, cuando me convertí, cuando leí esa escritura, cuando Saúl le dice al rey: el que practica la rebelión es similar a la hechicería, hermano, uno se aparta inmediatamente de la rebelión contra Dios, porque uno está practicando un pecado muy grave delante de Dios. ¿Usted cree que cuando la gente se rebela me preocupa? No, que lidie Dios con sus rebeldías. Que lidie Dios con sus rebeldías. Absolutamente no tengo nada que hacer. Que se revela fulano, que se revela sultana, que se rebelen, que Dios trate con ellos. Que Dios haga con sus vidas lo que quiera hacer, no me interesa. La rebeldía es un pecado grave que la gente, y a veces la gente piensa y malinterpreta y dice: es que el pastor nos quiere manipular. Créeme lo que no. En ti no hay nada que yo desee, nada. En ti no hay nada que yo vea, que me pueda beneficiar, nada. Lo único que te digo es que la rebeldía a tu vida te va a llevar en un caos peor. Tú empezarás a mirar nublado. ¿Sabes lo que significa mirar nublado? ¿Alguna vez te has mareado por falta de comida? ¿Cuántos están aquí? ¿Te has mareado? Vas a empezar a ver nublado. Vas a empezar a ver la decadencia en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque lo he mirado a través de muchos años, hermano.
¿Dónde está la gente que se ha rebelado contra Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? No los escucho. ¿Dónde están? No viven. No viven. Quien se rebela contra Dios está practicando un pecado grave. Muchas veces decían, mira ese hermano, aquel hermano cayó en este pecado, mira que... Pero los rebeldes practican un pecado peor. Un pecado peor. Israel siempre, hermano, era una nación contumaz, rebelde. No era una de las primeras, no era una de las cosas primeras que Dios batallaba con Israel, hermano. Siempre lo castigaba por eso. Pero le vuelvo a decir, ¿qué hace la iglesia hoy en día? No andan muy lejos. No andan muy lejos, se rebelan contra su Dios. Continúa adelante, castigados por sus codicias desmedidas. Capítulo 2, verso 1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. La codicia no los dejaba dormir, hermanos. Solo maquinaban como robar y oprimir. Su situación espiritual era deplorable. Fíjese, hermano, que la codicia es idolatría. La codicia es idolatría, dice la Escritura. Cuando una persona se rebela y es rebelde contra Dios, ¿sabe cuál es el proceso que va hacia adelante? Como le vuelvo a decir, se le nubla su vista espiritual. No alcanza a ver, ya no ve bien. Y entonces en todo eso ya nublado, hermano, empieza su vida todavía a decaer. Fíjese, cuando una persona se revela, empieza a desear más de este mundo, a anhelar más de este mundo. En vez, ¿qué hace el cristiano? ¿Sabe lo que hace el cristiano? ¿Sabe lo que hace el cristiano? El cristiano se humilla ante su Dios porque sabe que el que nos exalta es Dios. Amén, hermanos. El cristiano se humilla y se consagra a Dios porque sabe que Dios es el juez justo, Dios es el Dios de misericordia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y sabe lo que hace el cristiano? El cristiano confía con todo su corazón en Dios. Eso hace el cristiano. Los hijos de Dios esperan en su Señor, esperan en Cristo. El que se revela, no. Bien dice Pablo, van engañando y siendo engañados. Van de mal en peor. Y se empeora la vida espiritual. Y quiero que entiendas esto. Escúchame lo que te voy a decir. No vas a poder culpar a nadie. A nadie. Nadie tiene la culpa de tu decadencia. Nadie. Porque pregunto, hermano, ¿no acaso todos los hijos de Dios deberían tener el mismo acceso a Dios? Entonces, ¿por qué mucha gente vive quejándose y murmurando y rebelándose contra Dios cuando supuestamente tienen el mismo acceso a Dios que aquellos que no lo hacen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tu corazón. Tu corazón. Confías mucho en tu corazón. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿o no? Es tu corazón. No culpes a nadie. No le eches la culpa a la economía. No le eches la culpa a Trump. No le eches la culpa a nada. Nadie tiene la culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Por eso el Señor juzgará cada alma en individual. ¿Sí o no, hermanos? Individual. Ven tú solito. No, pero mi esposa. No. Ven tú solito. Vamos a hablar tú y yo. ¿Qué pasó contigo? ¿Te imaginas? Pero es que no, aquí no hay nada. Voy a hablar con tu corazón. Dime tu corazón, ¿dónde estaba tu corazón? ¿Sabes qué? Como Caín. Porque son hijos de Caín. ¿Sabes lo que hizo Caín después de que mató a su hermano? Que el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Caín es. Escúchame. La rebeldía es mala consejera. Porque los he mirado cuando se rebelan. Hay un mal consejo en sus almas, en sus corazones. Dios trata con ellos. Pero la rebeldía después lleva a la codicia. Y usted dirá, ¿pero qué codicio? Bueno, simple y sencillamente la
la codicia es la mamá de la murmuración. Cuando una persona está en una murmuración o está murmurando algo, es porque esa persona tiene una codicia interna hacia algo. Vamos al segundo punto. En segundo lugar, Dios pone juicio sobre el liderazgo político y religioso. ¿Qué dice el capítulo 3? Vamos al capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Fíjese lo que les dice el Señor. Fíjate lo que les dice el Señor. Pon atención a las siguientes palabras que le dice el Señor. ¿No concierne a vosotros lo que es justo? Vosotros que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le quita su piel y su carne de sobre los huesos. Hermanos, Dios tenía un asunto en contra de los políticos, de los líderes políticos, y no solamente ellos, sino también los religiosos. No sé si les dije el segundo. Dios pone juicio sobre el liderazgo político y religioso. Fíjese hermano, que cuando el poder político y religioso se corrompe, es solo una desgracia para un país o para una comunidad religiosa. Estamos en tiempos, dijo Pablo el apóstol, que vendrán tiempos en los cuales no querrán sufrir la sana doctrina. ¿Verdad que sí, hermanos? Dijo Pablo el apóstol, vendrán tiempos donde no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros, a los pies de maestros, que les rascarán el oído, les dirán lo que quieren oír. Hermanos, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Si usted bien se fija, la corrupción, vamos a hablar de nuestro país, que es una de las cosas que un poquito más conocemos. Pero, por ejemplo, la corrupción en nuestros países es que tú a la política no le tienes, al gobierno, a la policía no le tienes miedo. No le tienes miedo. ¿Sabe por qué no le tienes miedo? Porque sabes que la policía es igual de corrupta que uno, que el de a pie. Y sabes que al policía con $20 lo corrompes. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando la persona sabe que el político es corrupto, que el policía es corrupto, que el juez es corrupto. Usted se fija, por ejemplo, en México, los grandes ladrones del país, de la historia, ellos van, hoy en día hay un famoso que le llaman el famoso amparo, y pagan un abogado para que les consigan un amparo del juez y salen libres. Después de robar, después de hacer tantos males, salen libres. Escúcheme, porque la corrupción es básicamente en base de la ambición, y la ambición lleva a corromperse a las personas. Hermanos, estamos en tiempos en los cuales la corrupción es como algo que se va humedeciendo. Usted alguna vez ha destapado una barra de pan que está así engortado, y de repente, hermano, un pedazo de pan ya está verde. Pero usted bien se fija que ese hongo se pasa al otro, y al tiempo usted se fija que todo el pan se corrompe. La corrupción es similar. No te juntes con corruptos. No te juntes con corruptos. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te juntes con corruptos, te van a corromper. Yo prefiero andar solo que mal acompañado, y me refiero al ministerio. Amén. Ustedes son mis hermanos, pero me refiero al ministerio. Hay ministros que son corruptos, que se han corrompido. ¿Sabe? Se han corrompido. Aman el dinero. Aman la enseñanza, el evangelio falso, lo aman. ¿Sabe qué? Prefiero estar solo que andar con ellos, iglesia. Es mejor. Usted tiene que entender el consejo. La corrupción es mala. Lo corrompe, tarde que temprano lo va a corromper. Usted tiene que tener en cuenta que cuando una vida religiosa, una vida política se corrompe, porque así como la política y así como el gobierno se corrompe, también los religiosos se corrompen. ¿Qué haremos?
¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer para evitar la corrupción en las iglesias y en la gente? ¿Qué haremos? Dice el movimiento carismático, hay que irnos a la montaña en ayuno y oración y atar y reclamar y desatar y volver a atar. Como yo no creo eso, no creo tales cosas, yo simple y sencillamente tengo una oración más sencilla. Señor, guárdanos de todo mal. Amén. Guárdanos de todo mal. Líbranos de todo mal. No nos metas en tentación. Amén. Es sencillo, ¿no, iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo puedo evitar la corrupción en mi vida? ¿Cómo puedes evitar la corrupción en tu vida? ¿Cómo puedes evitar la corrupción en tu vida? Creyendo la palabra de Dios, no haciéndole el cuento. Creyendo la palabra de Dios. Creyéndola, viviéndola. Creyendo que este libro es la verdad para tu vida. Cargar una Biblia no te hace cristiano, créemelo. Tener una Biblia bajo el hombro no te hace cristiano. Lo único que te evita la corrupción es creer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Dijo el Señor Jesús que nosotros éramos la otra, sal. ¿Sabes para qué se usaba la sal? Para evitar que los alimentos se corrompieran. Eran los transportes refrigerados de aquellos tiempos. Usted mira, hoy en día hay contenedores que transportan los camiones, ¿verdad? Son contenedores refrigerados. ¿Qué usted cree que llevan adentro? Llevan alimentos perecederos. Si el contenedor se rompe, se quiebra, todo dentro se corrompe. Escúchame. Dijo Jesús, nosotros somos la sal. Somos la sal. Y bien dijo el Señor, si la sal pierde su sabor, en otras palabras, si la sal deja de cumplir la función de ser sal, entonces ella misma se corrompe. Ella misma se corrompe. Evitemos la corrupción espiritual. Evitemos la corrupción a toda costa, hermanos. Escúchame, pon atención. Evita la corrupción a toda costa. El pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, sigue caminando hacia su gloria, a la gloria eterna. Siguen hacia adelante. Escúchame, ¿cuántos han quedado en el camino? ¿Cuántos se han dejado corromper? ¿Cuántos pastores se han dejado corromper? ¿Cuántas iglesias se han corrompido? Y eso no ha cambiado nada en los hijos de Dios. Los hijos de Dios siguen adelante, siguen creyendo y confiando en el Señor, sin corromperse, siguen siendo la sal de la tierra. Siguen siéndolo. Continúa adelante, castigados por sus abusos contra el pueblo. Dice el capítulo 3, verso 3, dice que comen a sí mismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. El 4, entonces clamarán a Jehová y no le responderá. Antes esconderé, fíjate, de vosotros el rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Hermanos, usted bien se fija, nuestros políticos son unos corruptos. Trump no es un ejemplo a nadie. No es un ejemplo a nadie, en nada es ejemplo el hombre. Él no es un estándar de un político que ame a Dios, que sirva al Señor. Él no lo es. Que Dios lo ayude, que Dios lo perdone, que Dios tenga compasión de él, pero él no es un ejemplo, como tampoco lo fue Obama, y muchos de estos políticos corruptos no fueron ejemplos. Escúchame, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener a Cristo como el estándar de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra vida. Él es lo único que, hermanos, evita que corrompamos nuestra vida y nuestra alma. Amén. Todas las autoridades políticas, judiciales, religiosas están puestas por Dios.
Eso dice Romanos capítulo 3, verso 1. Todo está puesto por Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para no abusar del pueblo, sino para protegerlo y guiarlo. Esa es la labor del líder. Es la labor del líder político. Proteger a su pueblo. Usar las leyes en favor del pueblo. Repartir o dar y ayudar al que tiene una necesidad. Esa es la labor de los gobiernos. En nuestros países latinoamericanos no sucede eso. No sucede eso. Los políticos son corruptos. Nuestro México, que es un país enorme, enorme, tiene fuentes naturales inagotables, pero los gobernantes solamente entran para ver qué roban. Decía un miserable de Colima, era el hombre, ¿no? Que decía, yo robé y robé poquito. Robé poquito, sí robé, pero robé poquito. Poquito. Cuando lo fueron a investigar, había robado más de 200 millones de pesos. Poquito. Eso es poquito. Porque los gobiernos eso hacen, se han corrompido. Escúchame, hermano. Las naciones lamentablemente un día rendirán a cuentas. Por eso, porque Dios los puso. Mire, busque, por favor, busque rápidamente Romanos 13:1. Dice que todas las instituciones fueron instruidas, puestas por Dios. Quiere decir que Dios pone un gobierno para que ese gobierno ayude a su gente. ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿Para qué Dios pone a un pastor? ¿Para qué Dios levanta un líder religioso? ¿Para qué? Un líder espiritual. ¿Para qué? Para ayudarlo, para protegerlo. La manera como te puedo proteger es enseñarte la verdad, hermanos. ¿Te duele? ¿No te gusta? Yo creo que el evangelio es para los hijos de Dios. Amén. El evangelio es para las ovejas, no para las cabras. Las cabras no lo reciben, lo desprecian. El evangelio es para los hijos de Dios, para las ovejas. ¿Sí? Solamente para ellos. Solamente para ellos. Una oveja come del alimento que su Padre Celestial le brinda, ¿o no, hermano? ¿Cómo te puedo proteger? ¿Cómo te puedo proteger? Yo no puedo andar contigo 24 horas. Pero te instruyo con la verdad, con la palabra de Dios, para que tu vida espiritual se proteja. Que conozcas la escritura, que conozcas la verdad, para que tú estés protegido con esa verdad. Amén, hermanos. Te aconsejo para que rectifiques tu vida, te protejo. ¿Tú crees que el diablo no te anda buscando? ¿Hello? ¿Tú crees que el diablo no te anda buscando? ¿Y qué hace el pastor? Qué buena pregunta, hermano. Pastor, el diablo ya se vino a mi hogar, a mi casa, a mi matrimonio, ya se vino aquí conmigo. ¿Y qué hace usted, pastor? Te estoy dando un consejo de la escritura para que libres tu alma del lazo del cazador. Amén. Te estoy ayudando con la verdad, sin cobrarte un centavo. Sin cobrarte un penny. Te estoy diciendo lo que la verdad dice, lo que la palabra de Dios dice. Tú no tienes que pactar nada. Pero te enojas, te molesta la verdad. Rectifica tu corazón. El mal está en tu corazón. No te preocupes del mío. ¿Cuántos dicen amén? No te preocupes del mío. No te preocupes, no te estés apurando del mío. No, es que el pastor. No te apures del mío. Preocúpate del tuyo. De tu corazón. ¿Cómo está tu corazón para recibir la palabra de Dios? Las ovejas comen, amén, hermanos. No duermen, ¿cuántos dicen amén? Las ovejas comen, se alimentan las ovejas. La cabra no. A la cabra no le gusta el alimento del Señor. Esa es la labor del líder, ¿o no, hermanos? ¿O no? Hermanos, y como líder nos paramos firmes
en contra de las acechanzas del diablo, firmes. Para eso Dios nos dio autoridad, para que con la verdad podamos destruir todo argumento, toda falacia que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Dios. Amén, hermanos. Esa es la labor nuestra. Esa es la labor mía. Esa es mi labor. Continúa adelante. Castigados por falsas profecías. Capítulo 3, verso 5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, dijo Miqueas. Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Usted sabe que en aquellos tiempos muchos profetas vivían bajo el sustento de las autoridades civiles, hermanos. ¿Usted se imagina un profeta pagado por el Estado? Aunque usted no lo crea, hay una cierta denominación que quieren que el Estado y la religión, el Estado y la iglesia trabajen juntos. ¿Sí? La iglesia y el Estado trabajen juntos. Pregunto, ¿se podrá eso? La semana pasada se lo dije, hermanos, ¿qué lograría yo? Usted que me conoce, ¿qué lograría yo llegar a ser el gobernador de California? Hermanos, ¿qué lograría yo? Usted no me conoce, ¿o sí? No me conoce, usted no sabe lo que yo siento en mi corazón, la aversión que siento contra el pecado. Si yo fuera gobernador de California y pudiera en cierta manera decretar las cosas y que se hicieran autoritativamente, vaciaría las islas, ¿cómo se llaman aquellas islas? Las islas Catalinas, todo eso, esas islas, las islas que están allá saliendo del Pacífico, y todos los homosexuales y las lesbianas los mandaría allá. Los apartaría de esta tierra. ¿Sí? Pregunto, ¿se pudiera hacer eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿de qué me sirve soñar que yo pueda ser el gobernador de California? ¿De qué me sirve? No se puede. No se puede mejorar políticamente el pecado, hermanos. Porque el pecado es un mal espiritual que solamente Cristo lo puede cambiar. No hay ley humana que lo pueda hacer. Y esos profetas, hermanos, cuando el Señor los miró que por paga, porque ellos les pagaban. Ahí dice en el verso, fíjense lo que dice en el verso 5, dice así, dice de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Fíjate, ¿acaso no eso hacen hoy en día muchos falsos predicadores? Les das algo, hermano, hermanito, Dios te bendiga, Dios te guarde, hermanito, siervito y siervita de Dios. ¿No hacen eso? Pero tú te atentas contra ellos y te empiezan, no, vas a ver, cáncer te va a caer por atentar contra el ungido de Jehová. ¿No hacen eso estos hijos del diablo? Claro que sí hacen eso. ¿Sabes por qué? Porque son profetas al mejor postor. Son personas pagadas, eran personas pagadas aquellos falsos profetas. Lo mismo hoy en día hay muchos asalariados, dijo el Señor claramente, ¿verdad? ¿Qué hace el asalariado? Ve venir al lobo y huye. El asalariado ve venir al lobo y huye. Mas el que es pastor, su vida da por las ovejas. Continúa adelante, castigados por guiar al pueblo en error y por dinero. Capítulo 3, verso 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho, o sea, por soborno. Y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero.
y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. ¿Cómo le llama Dios a aquellos falsos profetas? ¿Sabes cómo le llama? Adivinos. Te pregunto, iglesia, ¿tú irías a consultar a un adivino? Levante la mano. ¿Quién irá a consultar a un adivino? Alguien que le echa las cartas. ¿Hello? ¿Qué tenía en la mano? Usted se sorprenderá, pero hay gente, hermano, que todavía es capaz de ir a consultar a un adivino sabiendo lo que el Evangelio dice. Increíble. ¿Verdad que tú no lo harías? Hermanos, ¿tú lo harías? No lo harías, ¿verdad? Pero me dices no sinceramente, ¿verdad? No lo harías. Me estás diciendo no sinceramente, ¿verdad? Porque créemelo, yo no ando con juegos. Si yo me entero que tú andas buscando adivinos y agoreros, si yo me entero que andas buscando eso, te mando con ellos. Te vas con ellos, ¿sí? ¿Sí? Te hacemos el pasillo. Bye bye. Adiós. ¿Sí? Eso es pecado. Pero escúchame. Ir a alguien que quieras que te diga palabras bonitas es lo mismo. Ir a consultar a un adivino. Eso es pecado. Esos profetas estaban vendidos al mejor postor. Sus profecías eran dependiendo a sus ganancias, hermanos. Qué tremendo. Vamos adelante. ¿Qué es el mensaje para nosotros? En primero, el anunciamiento del lugar del nacimiento del Mesías. Este profeta, que muchas veces, yo no sé, quizás nunca había usted leído el libro de Miqueas, pero Miqueas es uno de los profetas que anunció exactamente dónde iba a nacer el Mesías. Capítulo 5, verso 2 al 4. Dice: pero tú, Belén, ¿verá que Jesús nació en Belén? Fíjese, casi 300 años antes de Cristo, este hombre miró exactamente dónde iba a nacer el Mesías. Dice: pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? El Mesías es eterno, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Mire, aquí está el Evangelio, verso 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Hermanos, el Mesías vino a traernos buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Cristo Jesús vino a eso, a anunciarnos buenas nuevas. En medio de toda calamidad, mira el mundo. Mira el mundo. ¿Hay alguna esperanza para el mundo? ¿Hay alguna esperanza en el mundo? No hay ninguna esperanza en el mundo. Nuestra única esperanza está en Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Está en el Señor Jesucristo. No. Hermanos, ¿quién es nuestra única esperanza? Cristo Jesús. Señor es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Él nos vino a traer esas buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Mira el mundo. ¿Tú crees normal el crecimiento del homosexualismo, el crecimiento de la violencia? ¿Lo crees normal? No es normal. Es una decadencia, es un abandono de Dios. Todo eso es la manifestación de la ira de Dios. Sí, es la manifestación como Dios, hermano, en cierta manera los ha abandonado a sus deseos pecaminosos. Como en una ocasión, te doy un ejemplo. ¿Alguna vez has visto a esas personas que van por la calle con un perro? Pero el perro es bravo y que el perro se jala para todos lados. ¿Se ha mirado eso?
Y entonces llega el momento en que el dueño que dice, pues órale pues, lo suelta. El ser humano es pecador, ¿o no? Está inclinado hacia el pecado. Hacia el pecado está inclinado. Mas sin en cambio Dios en su gracia ha sostenido el mundo deteniendo su maldad. Mas sin en cambio llega un momento en que Dios dice, ok, y lo suelta. Pero cuando Dios suelta al humano, ¿qué nace? ¿Qué sale? Homosexuales por montones, drogadictos por montones. La prostitución crece, la violencia crece, el narcotráfico crece, ¿o no? Y los políticos más corruptos. Y los pastores más se acobardan. Porque ven la maldad creciente. Ven la maldad creciente. Y como hay muy poca gente ya hoy en día que aprecia a los pastores, ¿sabe? Hay una lucha, a veces uno mira la lucha en las redes sociales, como la gente menosprecia, hermano, a los pastores. Los menosprecian a un grado tal que los tienen como enemigos. Que es bárbaro, es bárbaro la gente. Es bárbaro la gente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes en el llamado del Señor. Mantenernos firmes en Cristo Jesús. Amén. Para Israel había un mensaje de esperanza, era el nacimiento del Mesías. Vamos a terminar con la aplicación a nuestras vidas. Siempre confesar nuestros pecados ante nuestro buen Dios es la esperanza, hermanos. Capítulo 7, verso 8. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas. ¿Qué dice? Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia y él me sacará luz. Veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá la vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Claro que sí. ¿Qué esperas? ¿Qué esperan los malos? ¿Ganar? ¿Qué esperan los malos? ¿Vencer? ¿Qué esperan los malos? ¿Que Dios los honre? ¿Hermanos? No, serán humillados, ¿o no? Hace unas semanas atrás te lo decía. ¿Qué pasará con aquellos? ¿Qué pasará con aquellos que te hicieron mal? Que te hacen mal. ¿Qué sucederá con aquellos que hacen mal contra ti? Serán avergonzados. ¿Sabes? Una de las cosas que el pueblo de Dios, la gente del Señor, ahorita cantábamos un canto muy bonito. ¿Sí lo cantaron con nosotros? Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. En realidad este canto es una oración bíblica. Es una oración que está registrada en la Biblia. Necesitados de ti, hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, dice. Nos humillamos, nuestra tierra sana hoy. Hermanos, yo no creo que Dios salvará a todo el mundo, pero cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando la gente del Señor se humilla, Dios es bueno con ellos. ¿Sí? Dios restaura a sus hijos. Dios restaura al que se humilla. Mas dice la Biblia que el que se enaltece será quebrantado. Dios mira de cerca al humilde y al altivo lo mira de lejos. Todo corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Esa es la promesa de nuestro Dios. Israel reconocía su maldad delante del Señor. Él reconocía su pecado delante de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la enemiga del Señor?
la enemiga del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos que se burlaban? ¿Qué pasó con aquellos que se reunían en los caminos a murmurar contra el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? No los escucho. Perecieron en su vergüenza. Serán humillados en su maldad. ¿Sí? El mundo que se burla del cristianismo, el mundo que se mofa del cristianismo, que menosprecia hasta lo más profundo del cristianismo. ¿Y sabes por qué nos menosprecian? ¿Saben por qué nos menosprecian? Porque te vuelvo a repetir, porque en ellos no hay nada que a nosotros nos interese. Pero ¿saben por qué menosprecian nuestro cristianismo y menosprecian nuestra fe? Simple y sencillamente porque somos la contraparte de ellos. En otras palabras, ellos saben que son malos y saben que tú eres bueno. Ellos saben que están en la oscuridad y ellos saben que tú estás en la luz. Por eso te menosprecian. Por eso tienen ese odio en contra de ti. No te amedrentes, no les tengas temor. Déjalos que aúllen, déjalos que allá estén ellos ladrando. Déjalos. Decía Don Quijote, si los perros ladran es porque vamos avanzando, ¿verdad? Déjalos que ladren. Que tu vecino, que tus compañeros de trabajo, que esa gente, déjalos que digan misa, déjalos. Tú eres la luz de Cristo, tú eres la sal del Señor. Y te humillas ante tu Padre Celestial y el Señor hará justicia contigo. Porque así es el Señor. Él no desecha para siempre a aquel que se humilla. Continúa adelante, dejarnos pastorear por el único buen pastor. Capítulo 7, verso 14 dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, y como el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste. ¿De dónde? De Egipto. Como el día que saliste de Egipto, te mostraré maravillas. Es cierto. La mano de Dios siempre es con los hijos de Dios. Amén, hermanos. La mano de Dios es con los hijos de Dios. Saldremos de Egipto, salimos de allá y miramos sus maravillas. Hemos mirado sus maravillas, hemos mirado su gracia, hemos mirado su bondad. Simple y sencillamente echa una mirada a tu vecino, echa una mirada al que te acompaña, al que está a tu lado allá. Echa una mirada. Dale gracias a Dios de que Dios no te abandonó a ese estado como están ellos. ¿Sí? ¿Cómo son tus vecinos? ¿Están perdidos? ¿Tienes vecinos perdidos? ¿Cómo son? Están perdidos. Están ahí enfrente con sus cervezas y su música a todo volumen, tomando, maldiciendo, peleándose, ¿no? Yo tengo unos vecinos que como eso de las 3, 4, todos están, pero están tomando, y ya como eso de las 9 a las 10 se oyen los golpes y las maldiciones. ¿Sí? Y se andan peleando y rayándose la mamá. Y yo digo, Señor, gracias a tu bondad, que no estoy así. ¿Sí? Que no estamos en esa condición. Tú nos rescataste, nos diste una vida nueva, nos diste esperanza, nos diste consuelo a nuestra vida. ¿Sabes? Porque el buen pastor pastorea nuestras almas. Amén, hermanos. ¿Quieres que te diga la neta? Si Dios no fuera mi pastor, yo ya no estuviera aquí con ustedes. Se los digo la verdad. Si Él no fuera mi pastor, si yo cada vez que termino y que camino, Señor, tú consuelas mi alma. Yo me considero una persona, en realidad, hermano, se lo digo con muy impetuosa en mi persona. Soy un hombre impetuoso. No me gusta estar serio, calmado, sentado, no me gusta. Siempre tengo en la mente algo. Siempre, aunque sea hacer un agujero enfrente de la casa. Sí, aunque sea pintar un palo, pero tengo algo en la mente. Soy muy impetuoso.
Y ese mismo ímpetu a veces no me deja estar en paz y no me deja estar tranquilo. Señor, pastorea mi alma. Te necesito, pastor mío. Créamelo. Porque algunos de ustedes su cristianismo no se los creo. No se los creo y siento celo delante del Señor. Yo le digo al Señor, Padre mío, haz algo. Haz algo. Soy malo, pero no tantos. Haz algo con mi vida. Porque, te lo estoy diciendo como testimonio para que no sientas angustia en tu alma. Deja que el buen pastor sea tu pastor. Amén. Deja que, mira, quizás usted dice, pero usted, pastor, no me pastorea bien. No te preocupes, pero deja que Dios te pastoree. Cuando Dios te pastoree, vamos a entendernos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar el mismo idioma, vamos a tener el mismo pensar, vamos a tener la misma fe. Amén, hermanos. Cuando el Señor te pastorea. Pero con muchos de ustedes no se dejan pastorear ni por Dios ni por nadie. Ni por Dios ni por nadie. Y ya les dije el consejo que me dio un anciano pastor cuando yo me estaba ordenando al ministerio. Ya se los dije. Me dijo, hermano Leo, te voy a dar un consejo. Tú pastoreas los que se dejen pastorear. Y lo he hecho, hermanos. ¿No quieres pastor? No te preocupes. Pero deja que Dios te pastoree, amén, hermanos. Cuando Dios te pastoree, te convertirás a Cristo. Porque a veces me pregunta la gente, hermano, ¿y por qué la gente no viene? Pues cuando se conviertan a Cristo lo harán. Pero, pastor, ¿por qué la gente es tan tibia? Cuando se conviertan a Cristo lo harán. ¿Sí o no? Que debemos de una cosa, no es verdad. La verdadera conversión no es lo que te hace vivir enamorado de Cristo. Claro que sí. Entonces cuando me preguntan, pero pastor, ¿por qué son así? Cuando se conviertan, harán. Serán hombres y mujeres de Dios. Cuando se conviertan al Señor, cuando Él sea el buen pastor de sus almas, entonces el cristianismo será realidad en sus vidas y en sus corazones. Y termino. Conocer cómo es exactamente nuestro Padre Celestial. Capítulo 7, verso 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en qué? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Así es Dios. Así es Dios. No ese diosecito imaginario que tú te imaginas, que no hay ningún reflejo de Él en ti. No. Entre ese diosecito imaginario que tú tienes, que no ha transformado ni un cabello de tu cabeza, entre eso y los ídolos muertos no hay diferencia. Dios cambia el alma, Dios cambia los pensamientos, Dios cambia el corazón, Dios transforma todo. Amén, hermanos. Dios lo hace. Dios lo hace. Ese es nuestro Dios. Él ha perdonado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Quieres que te diga una cosa? Para que tú no pienses, porque ya los conozco. Ya los conozco. Fíjate que sin ser adivino ya sé lo que estás pensando. Pero yo sé que tú estás pensando, ya ve, pastor, por eso amo poquito al Señor, porque a mí me perdonó poquito. Si Dios sacara a flote todo lo que Dios te ha perdonado, no quedaría otra cosa de tu vida más que caer de rodillas al Señor. Porque el Señor nos ha perdonado miles y miles de malos pecados en nuestras vidas. ¿Sí o no, hermanos? A los chilangos más. Una por ser pecadores y otra por ser chilangos, ¿verdad? Pero Dios ha sido más que benevolente con nosotros.
Estamos perdidos, divagando. ¿Verdad, hermanos? No hay nada que contar, amén. No, pastor, déjeme contar mi testimonio. No nos importa, amén. No nos interesa tu testimonio. Eras, amén, hermanos. Éramos. No hay nada que rescatar de eso. Nada. Lo que ahora somos en Cristo es lo que vale. Miqueas, el profeta que predicó, hermano, a la iglesia de esos siglos. Fíjese, termino en el verso 8, capítulo 6, verso 8. Ahí terminamos. Grábate este pasaje. Capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Nada más eso. Amén. Déjese de cuentos, nada más eso te pide el Señor. Que ames la justicia o que hagas lo que es justo. Que hagas lo que es justo, haz lo justo. Amén. Es lo que te pide el Señor. Que ames la misericordia. ¿Sabes por qué el Señor dice que amemos la misericordia? Porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Entonces Él dice, sean misericordiosos con otros, así como vuestro Padre Celestial fue misericordioso con vosotros. Y en tercer lugar dice que nos humillemos ante nuestro Dios. Humillarnos ante nuestro Dios. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? No te confundas. No te engañes. La humildad no está en tu ropa ni en tu apariencia. Ahí no está la humildad. Ahí no está la humildad. Ay, pastor, yo me he visto de la segunda porque soy bien humildito. Ay, pastor, míreme la carita, yo soy bien humildita. No te engañes. Yo a veces las personas que así se visten son las más rebeldes que me he topado en la vida. Eso no tiene nada que ver la humildad. Te vuelvo a repetir, la semana pasada te lo decía. Cuando Dios nos ve entrar por ahí, por esas puertas, ¿qué mira de nosotros? ¿Qué mira? Él mira corazones. Él no mira apariencias. Él no crees que te... ¡Ay! Me sorprendiste, wow. Qué humilde mi hermano, mi hijo. A Dios no hay nada que la pantalle, nada, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Nada. No hay nada que Dios se quede sorprendido, nada. Vístete con decoro. Vístete decorosamente, con honestidad, con amor, con cariño, con respeto. Cuando estés en ayuno, peínate. ¿Cuántos dicen amén? No seas como los hipócritas que demudan su rostro para ser vistos por los hombres, ¿o no? Eso nada sorprende a Dios. Nada. Tu corazón es lo que mira el Señor. Ahí lo dice. ¿Qué reclama? ¿Qué pide? ¿Qué demanda Dios de ti? Y usted bien se fija que todo eso, la justicia, la misericordia y la humillación, usted bien se fija que todo eso solamente son aspectos espirituales del corazón. ¿Sí lo mira? No dice nada de lo externo, porque lo externo no importa a Dios, hermanos. No importa a Dios. Eso no tiene ninguna relevancia con Dios. Dios te ha declarado lo que Él demanda. No tiene mucha vuelta esto no tiene ciencia, no tiene misterio. Él te lo ha declarado sencillo, en palabras sencillas. Haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Oremos, vamos a orar. Señor, gracias.